Seguimos con el ciclo de ponencias que la Asociación de Comerciantes de Empresarios del Hábitat de la Comunidad de Madrid tiene. Esta es una ponencia, como veréis, muy técnica. Es una ponencia que en principio nadie se acerca a ella porque considera que puede ser algo muy árido, algo que no tiene sentido, pero yo creo que para los emprendedores o para la gente que tiene tiendas o comercios, etcétera, etcétera, esta ponencia es muy interesante porque puede solucionar diferentes cuestiones que a través de subvenciones directas, ayudas indirectas, etcétera, etcétera, que se están dando en la Comunidad de Madrid, tanto en los ayuntamientos como en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional también, os pueden ser de bastante ayuda. Tenemos con nosotros a Fernando Sedeño, que es el CEO de Solución Normativa, es asesor de la Asociación de Hábitat Madrid. Él conoce perfectamente, lleva muchos años trabajando con nosotros, conoce perfectamente las necesidades del sector, insisto, el sector del comercio del hábitat, pero también puede implementarse a otros sectores, como el sector de la industria, etcétera, etcétera, y él os va a explicar y recorrer las principales y cómo hacer las principales líneas de ayuda que existen esas líneas de ayuda para los comerciantes y para gente que pone sus negocios. Por tanto, yo sin más dilación dejo a Fernando que empiece con la ponencia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la asociación también y a la Comunidad de Madrid que se preocupa porque estas cosas lleguen a todo el mundo y cuenta conmigo también para que os las cuente. Bueno, pues el tema efectivamente es farragoso, pero bueno, es el día a día. A todos nos obligan a pasar por el aro de ciertas normativas, entonces vamos a intentar contarlas de la forma más amena, más sencilla y más fácil posible para todos. Si luego al final tenéis alguna duda, queréis que os aclare algún concepto de lo que aquí se han comentado, pues yo me pongo a vuestra disposición y a través de la asociación también seguro que estaremos todos encantados de poder resolver cualquier duda que surja. Bueno, pues en primer lugar, emprender y lanzarse a la aventura de la empresa o de intentar gestionar y vivir del emprendimiento, pues es importante para todos que cumplamos las tres cosas que aquí comentamos. Primero, tener una seguridad jurídica que nos va a evitar sanciones, nos va a evitar multas y además tenemos muchas normativas que cumplir. Entonces, bueno, por lo menos que conozcamos qué cosas son obligatorias en nuestro día a día. Después, el cumplir o el estar al día con estas obligaciones también nos va a generar que tengamos unos procesos optimizados, nos va a obligar a trabajar bien, lo cual va a ser beneficioso para nosotros. Y luego, bueno, pues también nos condicionan, si queremos obtener ayudas y subvenciones, al menos en la Comunidad de Madrid, sí condiciona a que se cumplan ciertas obligaciones normativas y que se justifiquen que están bien resueltas, ¿vale? Entonces esto no es solamente una cuestión de evitar sanciones y evitar multas, sino que además nos va a organizar nuestra forma de trabajar, nos va a ayudar también a obtener estas subvenciones, que al final hablamos de ellas. Bueno, pues vamos a hablar de las primeras, las normativas claves, digamos. Vamos a dividir aquí en tres segmentos. Las que son obligatorias para todo el mundo tiene que cumplir, por ejemplo, con la protección de datos. La ley de protección de datos, un autónomo que arranca un emprendimiento y no tiene trabajadores, tiene ya que tener en cuenta esas medidas de protección de datos para cumplir tanto el Reglamento Europeo de Protección de Datos como la Ley Orgánica de Protección de Datos que existe en España. Entonces, es importante, no es necesario más que ser autónomo o tener una empresa. Luego, hay otra ley que es la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que también es de obligado cumplimiento, sobre todo, bueno, únicamente cuando tengamos presencia online, cuando tengamos una web y esa web tenga una intención comercial o tengamos su comercio online. También es obligatorio. Hoy en día ya no se plantea a nadie tener un negocio sin una presencia online, entonces también la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico pues se hace necesaria pues prácticamente para todo el mundo. Y luego, si abrimos una tienda, también es obligatorio que tengamos las hojas de reclamaciones o que cumplamos con la ley de consumo y que estemos al día con esto, porque si no lo tenemos también somos susceptibles de ser sancionados. Luego,
hay un siguiente nivel. Cuando el emprendedor o el autónomo o la empresa ya tiene personal contratado, ya se nos obligan a más cosas, aparte de las anteriores. Primero, al tener trabajadores, tenemos que cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tenemos que cumplir con el registro de jornada, que hasta ahora y de momento se puede hacer en una hojita de firmas, pero a partir de, bueno, pues yo creo que en breve se va a hacer o van a exigir que sea un registro de jornada por medios electrónicos. Bueno, y luego hay que cumplir también con otra serie de protocolos para salvaguardar, pues, la protección de los trabajadores. Hay unos protocolos de prevención de acoso, protocolos para LGTBI y protocolos de desconexión digital. Bueno, estos son protocolos que están. Luego, para todo el mundo que tenga trabajadores, en principio son aplicables. Después, hay unas necesidades especiales para las empresas que ya superan los 50 trabajadores, porque digamos que ya se les vienen obligaciones mayores. Cuando tienes más de 50 trabajadores, primero ya tienes que contar con una representación de trabajadores, tienes que tener montado un comité de empresa. Después, las normativas obligatorias que están pensadas para empresas de más de 50 son los planes de igualdad, que son obligatorios desde el año 2017. Bueno, pues esto es importante que se tenga porque lo dice la ley y además se tienen que consensuar con los representantes de los trabajadores. Y también es obligatorio desde hace un par de años tener implantado el canal de denuncias. Esto es otra cuestión, es la directiva Whistleblower de la Unión Europea que obliga a tener canales para que los empleados o colaboradores o otro personal que tenga relación con la empresa pueda canalizar denuncias. Luego se explica, garantizando la confidencialidad y la privacidad si así se requiere. Bueno, vamos a centrarnos con lo primero, la protección de datos. La protección de datos es una ley que, bueno, que se reguló por primera vez en el año 99. Fue la LOPD que nos duró hasta mayo del 2018. Fue bastante longeva, o sea, se estuvo vigente muchos años y la verdad que en el año 2018, si recordamos, a todos nos bombardearon con nuevos acuerdos de confidencialidad, contratos, todo el mundo quería que aceptásemos la política porque entró en vigor en mayo el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Y entonces ahí ya se nos obligaba, primero, cuando cedemos datos, a conocer los derechos que nos facilita la entidad a las que cedemos estos datos y también que seamos explícitos a la hora de cederlos. Tenemos que indicar que sí queremos cederlos. Cuando se recaban datos, antes simplemente tú dejabas tus datos en una página web y ya podían usarlos. A partir de ahora hay que marcar con un check que sí consientes. Bueno, pues la protección de datos muchas veces, si se gestiona con sentido común, pues es muy sencillo manejarla, pero aún así merece la pena que conozcamos ciertas cuestiones. Primero, la aplicación se aplica a todos los datos personales. Tenemos que tener claros, datos personales son los que afectan a las personas físicas. Las personas jurídicas no tienen datos personales. Las empresas o sociedades son entidades, no son datos personales, no están protegidos por la ley. Solamente los que podemos tener datos de una empresa, pero además podemos tener el teléfono del gerente o del personal que trabaja allí. Esos sí son datos personales, pero no los de las sociedades. Después, tenemos proveedores, tenemos trabajadores. Todos esos sí son datos personales que tenemos que manejar con cierto cuidado. Primero, tenemos que tener ese consentimiento a manejar esos datos personales. Después tenemos que facilitar los derechos, los famosos derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a que los propietarios de los datos puedan manejarlos a través nuestro. Y luego los datos que tenemos los debemos manejar con las debidas medidas de seguridad y rigor. No podemos cederlos alegremente, no podemos publicarlos y no podemos hacer nada indebido que no se nos haya autorizado. Con esta ley de protección de datos también se están incluyendo últimamente, a través de directivas europeas, pues la Acta de Inteligencia Artificial, que hay que también implementar una gobernanza de manejo de inteligencia artificial, que es un poco de las últimas cosas que estamos haciendo cuando hacemos las implantaciones. O también hay que tener en cuenta, bueno, pues
eso que os dije antes de los protocolos de desconexión digital de la plantilla. Yo, por ejemplo, cuando me encargo de una protección de datos para una empresa, sí los incluyo, pero son cosas que se tienen que ver con primero, que el sentido común, que muchas veces se ha extinguido, para eso está la ley, para decir lo que el sentido común no nos marca, porque se ha perdido, pero tenemos que, si aún nos queda algo, tenemos que usarlo con cierto criterio, ¿vale? No es nada complicado, simplemente es cumplir las 4 cosas, los 4 puntos que nos indica aquí en la presentación, y ya está. Y que conozcamos que el reglamento de protección de datos europeo entró en vigor en mayo del 18, luego en diciembre del mismo año se actualizó con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que mejora o hace más rigurosos algunos puntos en el marco español exclusivamente a ese RGPD, a esa ley europea, y bueno, pues estamos todos sujetos a ello, sobre todo cuando manejamos datos personales. Después, la siguiente ley más importante, lo que os comentaba al principio, todos los que tengamos trabajadores contratados tenemos que cumplir con la prevención de riesgos laborales. Esto es un derecho y una obligación que nosotros tenemos y un derecho de nuestros trabajadores. Tenemos que facilitarles un entorno de trabajo seguro. Entonces, es una ley que también es obligatoria desde, bueno, la ley que está en vigor es la ley 31 del 95, del 8 de noviembre, y obliga a todas las empresas con trabajadores contratados a que tengan implantadas unas medidas técnicas de prevención y luego también que hagan una vigilancia de la salud para evitar enfermedades profesionales o paliar las posibles enfermedades profesionales que se hayan causado. Bueno, pues esto es obligatorio. Como norma general, hay 2 formas de resolver la protección de datos. Hay una forma económica y casera que yo no recomiendo porque al final uno mismo asume la responsabilidad de cumplirla y de hacerla bien. Hay una aplicación que últimamente se ha puesto de moda con esto de implantar la obligación de tener protocolos de prevención de riesgos a las empleadas domésticas, que era la plataforma del Preven 10, que uno mismo asume la responsabilidad de que se cumplan esas medidas. Se pueden hacer en los comercios que se manejan riesgos laborales de nivel bajo, pues es posible hacerlo. No lo recomiendo porque uno asume la responsabilidad, el empresario asume la responsabilidad si ocurre cualquier incidencia. Y estas incidencias pueden tener responsabilidades no solo sociales, sino penales. Entonces, bueno, pues es algo serio. Yo siempre recomiendo que se gestione con un servicio de prevención externo, un servicio de prevención ajeno que esté homologado. Hay unos 30 a 40 servicios de prevención ajenos homologados en España y son los que se ocupan tanto de las especialidades técnicas como de la vigilancia de la salud. Esto, bueno, pues tiene un coste aproximadamente de unos 200 euros para una tienda con 2, 3 trabajadores, 200, 300 euros anuales. Y es una obligación que es importante. ¿Qué ocurre si no la cumplimos? Pues que tenemos una inspección de trabajo, lo primero que va a entrar a solicitar al inspector de trabajo que cumplamos ese plan. Si no se justifica, pues ya tienes una sanción garantizada. Y sobre todo, si tienes algún percance, como no lo tengas, efectivamente puedes tener hasta responsabilidades penales por ello. Más cosas. Los protocolos estos que he comentado. El protocolo de acoso. El protocolo de acoso, esto se ha puesto muy de moda, especialmente a partir de la ley del solo sí es sí, la ley esta del 6 de septiembre del 22, que, bueno, pues antes, igual, vuelvo al tema del sentido común. Antes el sentido común se aplicaba, pero desde que se ha legislado ya no se debe aplicar el sentido común, se tiene que aplicar la ley y es lo que tenemos que tener muy claro. Hay muchos conflictos o puede haber muchos conflictos. Muchas veces un trabajador descontento puede crear un conflicto, puede acusar de acoso a las empresas y desde la ley del 22, la ley del 6 de la ley 3 de eh, la ley 1022, que es la del solo sí es sí, desde entonces hay muchos mecanismos para sancionar y para dar valor a estas denuncias.
hay que tener marcadas en las empresas las líneas rojas y transmitírselas a los trabajadores y dejárselas muy claras para que no se traspasen. Eso es muy importante. Eso ya forma parte de la cultura de protección de las empresas. Hay que prevenir, obviamente, conducir las conductas inapropiadas y, sobre todo, informar a la plantilla que cuáles son las líneas rojas y, sobre todo, que las empresas no toleran o no van a facilitar en ningún caso que se produzca el acoso en los negocios. También hay protocolos LGTBI que son los que obligan a la igualdad de trato y a la no discriminación de cualquier persona que forme parte del colectivo LGTBI. Entonces también hay mucha sensibilización sobre estos temas y además porque se han regulado, se han legislado. Entonces, bueno, pues están ahí y la ley dice que se deben cumplir. Vale, hay el otro protocolo de desconexión digital. Bueno, pues todos tenemos derecho a nuestro descanso y estos protocolos también regulan que las empresas no hagan uso de comunicaciones o no nos molesten fuera de nuestros horarios. Esto se suele aplicar con los protocolos de protección de datos, pero bueno, pues que se sepa que son cosas que hay que cumplir. El registro de jornada. El registro de jornada es obligatorio desde hace ya pues unos 5 años. Hasta ahora es suficiente con que el trabajador, cuando entra a su puesto de trabajo, registre la hora de entrada y registre la hora de salida. Esto con una hoja de firmas de momento sirve, pero también hay un movimiento por parte del Ministerio de Trabajo que quiere hacer obligatorio el registro de jornada de forma electrónica. Con esto se quiere lograr que se vigilen las horas efectivas de trabajo que se hacen, que se vigilen las cotizaciones en el caso de que existan horas extras que se puedan cotizar por ellas y que no haya abuso o unas jornadas indebidas por parte de las empresas con sus trabajadores. Entonces, bueno, pues al final esto es una obligación. Yo creo que a lo largo de este año, posiblemente en los próximos 3 o 4 meses, salga el Real Decreto que nos obligue a llevar este registro de jornada de forma electrónica y es algo que, bueno, pues tenemos ahí. Esto surgió el año pasado con la propuesta de la reducción de jornada a 37 horas y media, y venía también con aquella propuesta que se hizo, que luego se tumbó en el Parlamento, venía también la del registro electrónico de jornada. Se tumbaron las dos a la vez. Pues muy probablemente salga de nuevo el registro de jornada obligatorio en los próximos meses. De momento, insisto, que sirve con una hoja de firmas. Más cosas para tener en cuenta. Bueno, hay más obligaciones. Para el sector del hábitat, para tiendas de moles, son las que he comentado, las que se deben tener en cuenta. Luego hay otras cuestiones que se deben tener en cuenta. Algunas son obligatorias y otras son recomendables. Eh, el compliance penal o un código ético. A mí me gusta más llamarlo código ético porque es una palabra mucho más amable. El compliance es pues una cultura muy anglosajona, muy americana del cumplimiento. No es obligatorio que las empresas posean este código ético, pero ¿qué ocurre? Que la ley en el 2015, la ley, el Código Penal realmente desde el 2015 contempla que las personas jurídicas, que las sociedades, que las empresas pueden cometer delitos penales y esos delitos penales al final quien ve el responsable del delito penal es el socio, el administrador, son los administradores y los socios de la empresa. Entonces, para proteger esa responsabilidad penal se puede o se deben tomar medidas que permiten justificar que se han puesto trabas para que se ocurran esos ilícitos penales. Entonces, bueno, para eso sirve el compliance penal. Es redactar un código ético o un código de buenas prácticas que se ha de entregar a todos los trabajadores y a los colaboradores de la empresa, que son los que al final van a poder cometer, por ejemplo, en una tienda de muebles, pues un caso que puede ocurrir, no lo sé si ha ocurrido o no ha ocurrido, pero puede ocurrir, pues un montador que va a una tienda de un cliente y roba algo, o en la casa del cliente, por ejemplo, entra a la casa del cliente y comete un hecho ilícito. Pues si la empresa puede justificar
que en su compliance penal o en su código ético ya le he informado que son cosas que no puede hacer, aunque volvemos al sentido común, son cosas que están legisladas y como se legislan, pues el sentido común ya no aplica. Pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Para esto puede servir un compliance penal, el código ético. Sirve para prevenir conductas que pueden salpicar a los administradores y socios de las empresas. Después, otra cuestión importante que tampoco es obligatorio tener, pero sí muy, muy conveniente, es un seguro de responsabilidad civil que actúe para subsanar los daños que en la sociedad o que en la empresa o que en el desempeño se hayan podido ocasionar. Lo mismo, volvemos al caso de los montadores. Entra un montador a casa de un cliente, rompe algo de la casa del cliente, pues el seguro de responsabilidad civil, en este caso, subsanaría los desperfectos, cosa que si no tendría que ocuparse la propia empresa. Vale, después hay normativas que las tiendas del hábitat deben cumplir, especialmente las de electrodomésticos, por ejemplo, de pues el Real, la RAE está, la recogida de residuos eléctricos. Pues si tú recoges un electrodoméstico o recoges un aparato electrónico, pues no lo puedes tirar alegremente, tienes que llevarlo a un punto adecuado, tienes que tener también estas medidas organizadas y posiblemente en el futuro se vengan más normativas europeas en este aspecto. Bueno, eso lo cuento luego. Luego, tenemos una ley de garantías que cambió en el año 22 también. Desde entonces tenemos por ley la obligación de dar 3 años de garantía. Es algo también que debemos tener en cuenta. Tenemos también una ley que regula que tenemos que tener 10 años de repuestos de los productos que vendemos. O sea, si nosotros vendemos un mueble y se pierde o se rompe un tirador de una puerta, pues tenemos la obligación de tener sustituto, tenemos que tener reemplazo o repuestos de esas piezas durante 10 años, según la ley. Y luego también estamos obligados a una serie de normativas para que regulan el etiquetado, tanto el origen de los materiales como la composición. Bueno, pues las normas de etiquetado también son para tener en cuenta. Más cosas. Importante. Nos están mareando también últimamente con dos cosas, la factura electrónica y el Verifactu. Aquí nos obligan también, bueno, esto es un poco despropósito porque se han juntado dos ministerios, el de Economía y el de Hacienda, con una cosa que es muy parecida, pero que la han hecho cada uno por su lado. Por un lado, el Ministerio de Economía ha creado o fomentó la ley esta de Crea y Crece de la factura electrónica, que quiere regular, bueno, pues y controlar los tiempos en los que se pagan las facturas y quieren llevar, digamos, un control de que no se pierdan, de que se haga en un formato que sea, digamos, invariable y que se cumplan los plazos de pago, que no se alarguen los plazos de pago especialmente. Y luego, por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha creado la ley antifraude, que es la ley del Verifactu. Y aquí lo que nos obligan es a crear un registro electrónico para garantizar que la factura efectivamente está ahí, se puede comprobar y se comunica inmediatamente de que se emite a la agencia tributaria. Bueno, pues esto estaba previsto que hubiese entrado este año en vigor, se ha retrasado hasta el año que viene y vamos a tener, pues como os cuento a continuación, un par de plazos de implementación. Para enero del 2020, bueno, ya digamos el tema de la factura electrónica en este primer año ya se o va a obligar a todas las empresas que facturen más de 8 millones de euros, ya se les está obligando a que se hagan todas las facturas por medios electrónicos, pero el tema del Verifactu va a entrar en vigor para las sociedades, para las empresas, para las mercantiles a partir del 1 de enero y para los autónomos a partir del 1 de julio del año que viene. Nos han dado un año para adaptación. ¿Qué ocurre? Esto es complejo porque al final las empresas vamos a tener que justificar que hacemos facturas en medios electrónicos que van a ser invariables, que no se van a modificar. Y para eso tendremos que adaptar nuestros software de facturación y hacerlos de acuerdo a la normativa. Y además tenemos que comunicar en tiempo real cada vez que se emite una factura a la agencia tributaria. De ahí el Verifactu. Bueno, pues todo esto es algo que también debemos tener en cuenta y lo vamos a tener
que tener pensado. Nos han dado todavía un añito de plazo. ¿Y lo que viene? Bueno, pues lo que viene es la gobernanza esta ambiental y social del marco europeo. No son leyes que estén todavía en vigor y en marcha, pero posiblemente de aquí a poco tiempo empecemos a oír hablar de regulaciones sobre materiales y reciclabilidad y bueno, y control de huella de carbono y ecológico. Bueno, nos van a obligar a nuevas normativas, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad, ¿vale? Para esto tenemos ahí la Directiva sobre la diligencia de vida y de la Unión Europea y sostenibilidad corporativa. Bueno, pues vamos a tener, se vienen cosas, bueno, pues que van a complicar todo un poco más. Y luego, ya vamos a pasar ya al lado bonito. Esto que os he contado hasta ahora ha sido un poco más, más rollo, pero la parte buena, la parte bonita que os quiero contar hoy es que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid o el de Arganda o el de otros muchos municipios en la comunidad, me refiero a la Comunidad de Madrid porque es el ámbito que más manejamos, que posiblemente estemos aquí más gente de Madrid, pero esto ocurre en muchas comunidades autónomas, incluso a nivel nacional. Tenemos bastantes ayudas que los comercios minoristas no llegamos a aprovecharnos ni a beneficiarnos de ellas. Entonces, hay tres líneas principales. Me voy a centrar, insisto, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos una línea muy importante que fomenta la contratación de personas. Tenemos una subvención por hacer contratos indefinidos de al menos 12 meses de duración de 5.500 euros para menores de 30 años o para mayores de 45 años. Estas cuantías se incrementan en 500 euros adicionales cuando la persona que se contrata es una mujer. O sea, hay una discriminación positiva que es interesante. Bueno, pues se está buscando el empleo femenino, que la tasa de desempleo femenino es mayor que la del... Entonces se intenta corregir. En la Comunidad de Madrid tenemos líneas de subvenciones por contratación. Tenemos también líneas de subvención por contratación de formación en alternancia. Por ejemplo, para menores de 30 años que queremos hacerles un contrato de formación en alternancia porque queremos poner en el mercado a estos chavales que no tienen a lo mejor una titulación o una formación concreta y le va a dificultar la falta de esa formación el incorporarse al mercado laboral. Luego os cuento un poco más de esto. Y el Ayuntamiento de Madrid concretamente también tiene líneas de contratación que son más amigables porque exigen menos tiempo de permanencia. La Comunidad de Madrid exige 12 meses de contrato indefinido, el mantenimiento del contrato 12 meses para realmente hacer el abono de esa subvención, y el Ayuntamiento con 180 días, con 6 meses, ya subvenciona con menos cuantía, pero lo está haciendo, está dando subvenciones por hacer contrato de 6 meses. ¿Qué ocurre? Que ya son para empresas que estén radicadas en el municipio de Madrid Capital y para trabajadores que estén empadronados en Madrid Capital. Luego también hay subvenciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el comercio minorista, que subvenciona pues todas las inversiones, todos los gastos, cualquier cosa que hagáis en la tienda es muy posiblemente subvencionable, y la Comunidad de Madrid está dando hasta el 50% de estas inversiones que hagáis en los comercios. Y luego también para aquellas industrias, fabricantes y demás, también hay líneas de ayudas, líneas para innovación, para digitalización, para mejoras productivas. O sea, hay varias líneas. Nos vamos a centrar sobre todo en la de los comercios. Vale, lo de contratación, vamos a entrar un poquito más en detalle. Los contratos se subvencionan para menores de 30 años con 5.500 euros para los hombres y 6.000 euros para las mujeres. Luego, a mayores, si eres un autónomo, no sociedad, y contratas a tu primer trabajador, tienes 2.000 euros a mayores, aparte de la subvención del contrato. Si eres una startup, puedes también acceder a 1.000 euros extras si eres una empresa de nueva creación. Luego, si el trabajador al que contratas tiene alguna responsabilidad, tiene hijos menores o tiene mayores dependientes a su cargo, o si son familia numerosa, ¿vale? Pues ahí también tienes cuantías que mejoran los importes iniciales.
Las subvenciones de menores de 30 años hay que tener en cuenta una cosa: el trabajador debe estar inscrito como demandante de empleo en SEPE al menos 30 días antes de la firma del contrato y debe estar también inscrito en el sistema de garantía juvenil. La inscripción en el sistema de garantía juvenil es hacer 4 clics en la página del SEPE y darse el mismo trabajador, se escribe. Con que esté un día previo a la firma del contrato inscrito en garantía juvenil es suficiente, pero eso sí, desde el año pasado ya se nos ha exigido que los contratos se subvencionen a menores de 30 años con una antigüedad de desempleo de 30 días. Este mismo contrato, esta misma subvención para mayores de 45 se aplica con las mismas cuantías. Son 5.500 euros contratar un mayor de 45 años o 6.000 euros por contratar una mujer mayor de 45 años. En este caso, solo se pide que estén dados de alta como demandante de empleo en SEPE el día previo a la firma del contrato. No hace falta que estén 30 días y no existe para estos trabajadores de más de 45 años el sistema de garantía juvenil, con lo cual no aplica, para tenerlo en cuenta. Luego, trabajadores entre 30 y 45 años, ese lapso de tiempo que no se contempla subvencionable, hay subvenciones, pero ya para causas muy concretas o casuísticas muy particulares de personas que estén en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género o parados de muy larga duración, o ya hay unas casuísticas concretas, pero también puede encontrarse ayuda si se dan. Y luego, para los mayores de 55 años, la línea de ayuda es similar a la de 45, pero se incrementan en unos 2.000 euros, más o menos. O sea, si tienes más de 55 años, la subvención está en torno a los 8.000 euros, ¿vale? Más cosas. Hay otra subvención que es muy interesante, que es la misma de menores de 30 años, para los jóvenes que quieran hacerles un contrato de formación en alternancia. El contrato de formación en alternancia es algo que merece la pena que conozcáis porque es un contrato que va a facilitar la integración al mercado laboral de un chaval, de un joven que no tenga una titulación ni una formación concreta en las tareas que va a desempeñar en la empresa. Entonces, la empresa, por medio de ese contrato, le va a facilitar una formación que, si la completa, pues se podrá obtener un certificado de profesionalidad, que es el equiparable o es equivalente a una formación profesional, pero en vez de firmarlo el Ministerio de Educación, lo firma el Ministerio de Trabajo, pero viene a ser el certificado de profesionalidad, viene a ser equiparable a una FP. Ventajas del contrato de formación en alternancia: el trabajador debe trabajar el primer año el 65% de la jornada. Si son de momento 40 horas, pues va a trabajar el 65% de las 40 horas. Y el 35% restante lo tiene que dedicar a formarse, pero in situ, en la empresa. O sea que va a estar allí, va a estar en la empresa. Si le tienes en recepción, pues puede dar los buenos días a una persona que entre, pero va a estar ocupándose de hacer su formación. Ventajas para la empresa: no asumir coste de seguros sociales. Este tipo de contrato, esta modalidad de contrato, si pueden salir costes incluso negativos de cotizaciones, luego tienes unas bonificaciones por tutorías que, sumándolas a las deducciones en las cotizaciones de empresa, te pueden salir a pagar pues importes negativos, ¿vale? O sea que la Seguridad Social te devuelve dinero en las cotizaciones. Luego, cumples con una responsabilidad social corporativa de integrar al mercado laboral a estos jóvenes que no tienen una formación y que les va a resultar muy difícil. Tú les vas a formar, les vas a enseñar, tú te vas a la empresa se va a responsabilizar también de designarle un tutor y llevarle en el itinerario. El contrato de formación en alternancia, los costes de las formaciones que se facilitan a los trabajadores son bonificables, o sea, le sale a la empresa a coste cero. El trabajador va a obtener una titulación y al final le vas a formar y posiblemente te vas a beneficiar de la subvención de 5.500 o 6.000 euros porque esté un año trabajando en esta modalidad. Si luego lo quieres pasar a un contrato indefinido normal estándar, tienes una bonificación de 2.000 euros también. Y luego tienes también, durante los 3 primeros años, unas minoraciones en las cuotas de cotización por parte de empresa también bastante interesantes, o sea, que supondrán otros 5.000 euros al cabo de los 3 años en minoraciones de cuota de seguridad social. Esto es un contrato bastante interesante que debéis conocer.
Más cosas. Bueno, aquí os hablo de las subvenciones que da el Ayuntamiento de Madrid por las contrataciones, que bueno, para menores de 30 años una subvención a jornada completa son 2.900 euros y a jornada más de 20 horas. Lo que subvencionan son como mínimo media jornada, 20 horas. Y la subvencionan con 1.450. Todo lo que sea, no llega a las 40 horas, se quedan en 1.450 de jornada para menores de 30 años. Y para mayores de 52 años, a jornada completa, el Ayuntamiento de Madrid da 3.770 euros o 1.885 si se hace a media jornada. Vale, insisto, esto aplica únicamente a empresas y trabajadores que estén ubicados en Madrid Capital y empadronados en Madrid Capital. Vale, más cosas. Otra subvención muy interesante para todos aquellos que tienen un comercio es la de comercio minorista. Esta es un caramelito que la Comunidad de Madrid os da a todos los que tenéis tienda física. Y aquí os paga el 50% de las inversiones que hagáis en vuestra tienda. Y se puede subvencionar desde una reforma, pues una ampliación o una nueva apertura de un local, o si pones un cartel o pones un toldo o cambias el escaparate, es subvencionable. Puedes subvencionar también todo tipo de equipamiento. Has comprado un aire acondicionado, equipos informáticos, muebles que sean para la exposición, que se queden en el inmovilizado, que no vayas a vender. Bueno, cualquier gasto, incluso tecnología, compras un software, compras, no sé, un TPV o un software de gestión o herramientas para gestionar el marketing digital, también es subvencionable. Cualquier inversión. Es el 50% para el comercio minorista. El comercio minorista tiene que justificar una inversión mínima de al menos 5.000 euros. Obtiene el 50% de la inversión que se justifique. Hay que aportar facturas y si se hace las inversiones, si se hacen previo a la publicación de la convocatoria, esto se suele convocar en marzo aproximadamente. Para mediados finales de marzo posiblemente salga este año la convocatoria de estas ayudas. Las inversiones que se hayan hecho son subvencionables, las inversiones que se hacen desde mediados de septiembre del año 25 y este año hasta finales de septiembre del 26. Todas las inversiones que se hayan hecho desde septiembre hasta marzo, cuando se publique la convocatoria, con que presenten la factura, será suficiente. Las que se hagan a futuro, las que se hagan después de haber salido la convocatoria, vas a tener que aportar 3 presupuestos. Aparte, 3 presupuestos con el que hayas decidido que se ejecuta, que se hace, ¿vale? Tienes que gastar al menos 5.000 euros como mínimo para tiendas, los artesanos, o si tienes una tienda de artesanía, con que justifiques 500 euros de inversión es suficiente, no tienes que llegar a los 5.000. Las condiciones para los artesanos son las mismas, el 50% de la inversión que haya hecho. Y creo que es bastante interesante. Cualquier cosa que hagáis en las tiendas, la Comunidad de Madrid, la mitad os lo paga. Hay un tope. Como máximo os va a dar 10.000 euros en esto. Por beneficiario, como tope, son 10.000 euros. O sea, con que hagáis una inversión de 20.000 euros en la tienda, lleguéis al máximo. Podéis justificar con más facturas, pero como tope os van a dar el 50% de los 20.000 euros, que son los 10.000 euros como tope. Y luego ya para ir acabando todo esto, las normativas, ¿de qué se trata? Bueno, pues de que prioricéis la que más impacto van a tener en vuestra actividad. Yo insisto, si tenéis trabajadores, la importante, la principal es la prevención de riesgos laborales. Siempre. Después, protocolos de acoso y sobre todo la protección de datos. La protección de datos también es algo que debéis tener muy claro. Que busquéis asesoramiento profesional, que muchas veces a través de la asociación, por ejemplo, os pueden ayudar a llevaros de la mano para ver quién, cómo, qué maneras hay de resolverlo de la forma más eficaces. Que os anticipéis, que no lo dejéis cuando ya vais a cumplir normativas con el problema ya de manifiesto, vamos tarde. Preparaos, que no os pille el toro. Y luego, bueno, pues el tema de las subvenciones es
una estrategia de negocio. Yo muchas veces hablo con tiendas, hablo con empresarios y dice, yo jamás he pedido una subvención porque no creo en ellas. Yo me he hecho a mí mismo, yo he sido... Es un error. Tienes ayudas. Al final, la Comunidad de Madrid, en este caso, que son el ayuntamiento o las entidades que facilitan, os quieren facilitar la vida. Creed. Luego pensáis, esto a mí no se me concede, esto no. Las subvenciones llegan. Esto es un hecho. Cuando se pide y se os concede la primera subvención, os convertís en fervientes devotos de la religión de las subvenciones. Y es una ayuda muy importante. Y siempre se están aprovechando los que las saben, los que han tenido buenas experiencias con ellos. También es cierto que se han podido tener malas experiencias. Hubo muchos problemas con las subvenciones del COVID porque se había que justificar que se habían hecho una facturación menos del 70% del año anterior, que ese fue el problema cuando se obligaron a devolver muchas subvenciones. Pero son cosas que si se gestionan bien, se tienen claras, se hacen con profesionales o se os ayudan, os asesoráis, pues al final es una cosa que vais a llegar a buen puerto. Y no hay nada como recibir la primera ayuda. Entonces ya os convencéis de que están ahí para algo. Y bueno, pues poco más. Con esto ya nos ponemos a vuestra disposición, tanto Diego Casillas, que es el gerente de la Asociación de Comercio del Hábitat, o yo, ahí tenéis mi contacto. Yo soy Fernando Sedeño, de Solución Normativa, y os ayudo con estas cosas también, porque al final podemos, tanto la asociación, a través de la asociación o de mi persona, podemos ayudaros con cualquier duda que os surjan sobre estas cosas. Así que me pongo a vuestra disposición, igual que la asociación. Pues muchas gracias.